Era un domingo por la mañana, y como era costumbre, Miko ya había hecho todos sus deberes desde el viernes, por lo que estaba completamente libre en lo que parecía ser otro aburrido fin de semana. Para su fortuna, escuchó el timbre de la casa sonar, tal como le había dicho, Osaragi vino a visitarla. Ya voy. Trató de arreglarse un poco el cabello rápidamente. Osaragi había llegado mucho más temprano de lo previsto. Se dirigió a la puerta y recibió a su amiga con una sonrisa. Koba-chan. Gusto verte. Buenos días, Miko. Procedió a entrar a la casa y sentarse en el sofá. A diferencia de Iino, quien aún seguía en pijama, Kobachi estaba mucho más arreglada. A ella le gustaba vestirse bien, fuese al lugar que fuese. Si no fuera por esos característicos lentes, nadie de la escuela sería capaz de reconocerla con ese look. Bueno. ¿Quieres ver una película o algo?, preguntó Miko algo nerviosa. Últimamente le era más difícil pasar tiempo de calidad junto a su amiga. A pesar de que seguían en contacto, sentía que cada vez tenían menos cosas en común y cada vez que hablaban, era por cosas del comité de disciplina. Ya habían pasado varios meses desde la última vez que se reunieron en su casa por mero gusto. Claro. Bien, el control está en el sofá, escoge la peli que quieras. Por mientras, yo iré a preparar palomitas. Mientras preparaba sus palomitas, solo tenía una cosa en mente. ¿Qué es eso importante que me quería decir Osaragi? Si hay algo que Miko detesta tanto como a la gente que incumple las normas, es que alguien la deje con la intriga. Frases como mañana te cuento son un método de tortura para ella, y esto no fue la excepción. Estuvo todo el fin de semana pensando en qué es lo que su amiga quería decirle. En su mente, hizo cientos de teorías sobre qué era. Tal vez no era nada y simplemente dijo eso para molestarla, o quizás vino para decirle que ya no quería ser su amiga, o tal vez estaba embarazada. Miko tiene una imaginación muy grande. Sin embargo, tampoco quería admitir que estaba ansiosa por oír lo que sea que le fuese a decir, así que simplemente iba a dejar que todo fuera lo más natural posible. Se dirigió al sofá con un enorme bol de palomitas y se sentó al lado de su amiga. Ella había puesto una película de romance. Miko detestaba las películas de romance. En el pasado solía amarlas, hasta que se dio cuenta de que el amor no es así en la vida real. ¿No puedes poner otra cosa?, preguntó mientras se llevaba palomitas a la boca. Dijiste que pusiera lo que quisiera, respondió la pelinegra sin apartar la vista de la pantalla. Miko se limitó a hacer un puchero, pues sabía que ella tenía razón. La película trataba sobre la típica chica nerd que sufría de bullying en el colegio, pero que era ayudada por el galán de turno del cual se acaba enamorando, para que luego resulte en que él siempre estuvo enamorado de ella. Como si esas cosas pasaran, se quejó la enana, mientras seguía comiendo palomitas. Antes de que Osaragi pudiera responder, el timbre sonó. ¿Quién puede ser?, preguntó la de lentes. Cierto, olvidé decirte, también invité a Onodera. Creí que sería más divertido si estábamos las tres, una verdad a medias. Dentro de sus múltiples paranoias, Miko tenía el miedo de que, si Osaragi se aburría en su casa, nunca más querría volver o algo por el estilo, y como últimamente le estaba siendo difícil conectar con ella, creyó que Onodera podría servir como nexo para mantener viva la reunión. Miko dejó el bol de palomitas en la mesa y se dirigió a la puerta para abrirle. Ella, como de costumbre, estaba bien vestida, aunque con un look más informal que el de Osaragi. Entró y dio un saludo al aire, como el que das al llegar a una fiesta, con la diferencia de que aquí solo había dos personas además de ella. Hello. La rubia se echó en una de las esquinas del sofá y Miko se sentó en el centro de ambas. Esa película es muy buena, el final es muy bonito. Es lo que trato de decirle a Miko, pero se niega a tener buen gusto, agregó Osaragi. Sí, como digan. ¿Quién se acabó las palomitas? Miró el tazón como vacío, como si no hubiese comido en 2 semanas. Es broma, ¿cierto? Desde que inició la película, parecía que tenías tu mano pegada con pegamento a ese bol. ¿Quieren que prepare más?, preguntó la castaña. Yo estoy bien, respondió Onodera. Tampoco tengo hambre, agregó la otra.
Jo, se supone que deberían haber dicho que sí, ahora me hacen quedar como una glotona, procedió a levantarse para hacer más palomitas. ¿Quieres que le pongamos pausa? No, esa peli es mala, no me estaré perdiendo de mucho de todas formas, dijo mientras se adentraba en la cocina. Una vez entró Onodera fue directo al grano con Osaragi. ¿Qué planeas? Preguntó Onodera. ¿A qué te refieres? Osaragi solo la miró de reojo. Últimamente has estado muy distante de Miko y ahora de un momento a otro vienes a su casa, ¿no negarás que es un poco sospechoso? ¿Tiene esto algo que ver con Ishigami? Ella se limitó a apoyar su cara en su mano. No hace falta que seas tan hostil, suspiró, no tengo malas intenciones, al contrario, vine aquí para ayudarla. Onodera la miró intrigada en silencio, ya verás a qué me refiero, agregó Kobachi. Ya están las palomitas. ¿De qué estaban hablando? ¿Parecía importante?, preguntó Miko mientras volvía a sentarse en el mueble. No era nada interesante, contestó Osaragi. Oh, vamos. Odio cuando me dejan así, haciendo un puchero, continuó comiendo palomitas. Ella tiene razón, solo hablábamos de la película, tú misma dijiste que no valía la pena. Onodera decidió darle su voto de confianza a la de lentes. Miko las interrogó con la mirada, pero ninguna cedió. Tras una hora, la película por fin terminó, Onodera ya la había visto, Miko les prestó más atención a sus palomitas y Osaragi estaba pensando en sus cosas. En resumidas cuentas, la película fue una pérdida de tiempo. Antes de que Miko pudiera empezar con sus paranoias de que sus amigas se estaban aburriendo con ella, Osaragi decidió mover su primera ficha. ¿Podemos ir a tu cuarto? Claro, está bien. Miko se levantó rápidamente y les hizo una seña para que la siguieran. Las tres entraron a la habitación y tomaron asiento. Ahora fue Onodera quien inició la conversación, empezaron hablando sobre cosas triviales como sus gustos en películas y series. Poco a poco, la conversación se fue desviando hacia distintos lados. Hablaron por horas sobre temas que poco tenían que ver unos con los otros. Tanto así, que, sin darse cuenta, ya eran las 5 de la tarde. En verdad habían pasado un buen rato, pero ya era hora de que Osaragi hiciese su siguiente jugada. ¿Y qué tal vas con tu proyecto, Miko? ¿Ishigami no te ha dado problemas? Para nada, ya casi tenemos el borrador, solo nos faltan unos detalles más y podremos pasarlo a limpio. Ishigami es bastante más trabajador que antes, parece una persona completamente distinta. Le mostró su libreta con apuntes de ambos. Bueno, ese cambio se debe en gran medida a Tsubame-senpai, él en verdad hizo un gran esfuerzo para impresionarla, respondió Osaragi. Onodera solo se quedó en silencio brindándole una mirada no muy amigable. Tal vez no debería, trató de arreglarlo Onodera, pero fue interrumpida por Miko. No voy a negar que estoy un poco celosa de ella, tal vez no solo un poco, soltó una pequeña risita, pero Tsubame-senpai es una gran persona e Ishigami en verdad ha crecido mucho gracias a ella, por más celos que le tenga. No puedo evitar alegrarme de eso, abrazó sus rodillas apoyando su cara en ellas. Ya veo, Osaragi se levantó de su asiento y se dirigió tranquilamente a la estantería. De ahí, sacó un libro y regresó a la mesita donde estaban las otras dos. Creo que ya es momento de hacer esto. ¿Nos vas a leer un cuento?, preguntó Onodera sarcásticamente. Ella no entendía el porqué de ese libro, pero, por otra parte, Miko lo reconoció al instante. Osaragi abrió el libro a la mitad y de dentro sacó una carta que venía junto a una flor. Tomó la libreta de Miko, la cual también tenía apuntes de Ishigami y la colocó junto a la carta. La castaña solo se quedó expectante. Esta semana has estado trabajando en equipo junto a Ishigami, ¿cierto? Miko, esta letra. ¿No te resulta familiar? ¿A qué quieres llegar? Su expresión era digna de haber visto la mayor película de terror, ella claramente tenía una idea de por dónde iba el asunto, pero no. Eso no era posible. Creo que sabes a qué quiero llegar. ¿Eso es solo una mera coincidencia, verdad Onodera? Respondió Iino cada vez más nerviosa buscando respaldo en su otra amiga. La rubia se quedó callada un momento mientras recordaba varias cosas.
A Onodera esta idea ya se le había pasado por la cabeza. Después de todo, ambos fueron juntos en secundaria e Ishigami ya le había comentado sobre su particular gusto por las flores. Eso, sumado a su peculiar sentido de justicia, hacía que la idea de que él fuera el responsable de dicha carta no sea tan descabellada. Ella había preferido no comentarle nada a Miko, pues esto solo era una suposición, pero si ahora Osaragi decía eso, es porque tenía un motivo para hacerlo. Ella no le tenía mucha confianza a Osaragi, pero si de algo estaba segura, es que ella nunca le mentiría a Miko sobre algo así. Onodera simplemente miró a Miko callada, cosa que puso a esta aún más nerviosa de lo que ya estaba. Vamos. Muchas personas pueden tener una letra similar, eso no puede ser un argumento, tartamudeó como pudo. Si mi único sustento fuese la letra, no te estaría diciendo esto. Miko, yo lo vi con mis propios ojos, lo vi dejando esa carta en tu escritorio, y no solo la carta, él siempre estuvo cuidándote a tus espaldas, mientras no veías, él siempre estaba ahí, apoyándote a su manera, y no estaba atónita mirando a la nada. Tras un incómodo silencio que abrumó el cuarto entero, Iino por fin se dignó a hablar. ¿Podrían dejarme sola un momento?, susurró a duras penas sin dirigirles la mirada. Onodera quería decirle algo, pero tampoco sabía el qué, y lo último que quería era abrumarla aún más. Osaragi le hizo una seña para que salieran del cuarto y ella decidió hacerle caso. Si necesitas hablar con alguien, no dudes en llamar, dijo Onodera mientras salía del cuarto. Nos vemos mañana, susurró Miko, aún mirando a la nada. Ambas salieron de la casa bastante preocupadas y tomaron rumbo a sus casas, las cuales quedaban en la misma dirección. ¿Por qué hasta ahora? Sabías perfectamente que a ella le gustaba Ishigami. ¿No pudiste habérselo dicho antes? ¿Tanto te importaba tu preciado Ishigami? Eres demasiado directa, Onodera. Hace tiempo me hubiese hecho la tonta, para luego hablar mal de ti a tus espaldas. Supongo que ser más sincera es parte de mi camino de redención, pero en este momento no tengo ganas de hablar sobre mí. ¿Podrías responder mi pregunta? Miko es mejor amiga e Ishigami una de las personas que admiro, quiero lo mejor para ambos, pero en ese entonces, me di cuenta que tratar de emparejarlos no era lo mejor para ninguno de los dos. Apoyé el Ishibame no solo por mi admiración a Tsubame-senpai, sino porque creí que eso era lo mejor para Ishigami. ¿Y qué hay de Miko? En ese entonces, aun si le hubiera dicho lo de la carta, ella era demasiado inmadura, incluso si hubiese podido conquistar a Ishigami, no habrían hecho más que hacerse daño el uno al otro. Siempre he tratado a Miko como una niña, verla tan vulnerable ante el mundo me hizo sobreprotegerla demasiado y nunca la dejé crecer, por lo que decidí que era hora de dejarla por su propia cuenta. Admito que lo pude haber hecho de mejor forma, pero si ahora estamos teniendo esta plática, es porque al final dio resultado, ella ha madurado mucho desde entonces. Vaya, eso es un poco ¿extraño? Se rascó la nuca. Ah. Digo, ¿entonces eres algo así como un titiritero que ha controlado todo desde las sombras? Si lo dices así suena bastante mal, cualquiera pensaría que soy una loca. Dudo que en todo Tsuchin haya alguien cuerdo, dijo la rubia mientras reía, creo que te juzgué mal, pido una disculpa. No hace falta, yo también te insulté varias veces en mi mente, respondió riendo. Ouch, y se supone que yo era la directa, ambas soltaron un suspiro, ya estaban cerca de la casa de Osaragi, por lo que era momento de tomar una ruta distinta, como sea, espero que Miko esté bien. Lo estará, ella se ha vuelto muy fuerte, ambas doblaron por calles distintas hacia sus propias casas. Tus esfuerzos serán recompensados, Miko-chan. Abrazando sus rodillas y mirando a la nada con un rostro inexpresivo se encontraba Miko y Iino. Ya había pasado una hora desde que Osaragi y Onodera se fueron de su casa, en esa hora no había hecho absolutamente nada, simplemente no era capaz de procesar la noticia que acababa de recibir. ¿Se supone que debería estar feliz? ¿Triste? ¿Emocionada? ¿Enojada? ¿Las cuatro a la vez? Es decir, esa nota anónima que tanto le había ayudado y a la que ella misma catalogó como un acto de amor puro y sincero resultó ser hecha por la persona de la que ahora está enamorada, eso debería ser genial, ¿no?
soy una persona terrible, susurró para sí misma. Ella siempre había dicho que la justicia no demanda recompensa, pero uno de los motivos por el cual se llevaba mal con Ishigami, era que a pesar de haberlo ayudado a entrar a preparatoria y abogar por él con el comité de disciplina en repetidas ocasiones, éste seguía sin mostrar ninguna intención de mejorar su conducta. Claro que esto no era del todo culpa de Ishigami, pues éste no tenía la menor idea del apoyo que le había dado Miko. Y no era consciente de esto. Pero no podía evitar sentir rabia hacia él y lo tachaba de malagradecido. Sin embargo, ahora acababa de enterarse de que todo este tiempo ella fue igual de malagradecida, no, era peor aún. ¿Ishigami había su soporte durante todos estos años y ella cómo le había agradecido? Dejándole saber lo mucho que lo odiaba cada vez que podía, con qué derecho podía llamar malagradecido a Ishigami, cuando ella lo despreciaba a pesar de toda la ayuda que él le había dado. Soy una idiota, se quedó mirando fijamente a la carta de Ishigami hasta que una lágrima cayó sobre ella. Tus esfuerzos serán recompensados. Eso era lo que decía la carta. Nunca merecí ninguna recompensa, empezaron a salir cada vez más lágrimas, empapando con ellas su tan preciada carta. Las lágrimas se fueron intensificando cada vez más, estas desbordaban por todo su rostro, y aunque trató de contenerse todo lo posible no pudo evitar soltar algún chillido. En su llanto por momentos incluso parecía que estaba riendo. La culpa que sentía era indescriptible, se sentía como la peor persona del mundo. Tras varios minutos llorando, volteó a ver a la mesa y vio ahí a su celular, se le quedó viendo por un par de segundos, estaba a punto de cometer una gran estupidez. Desbloqueó su celular y entró al contacto de Ishigami, no dudó en presionar el botón de llamar. 5 segundos fue lo que tardó Ishigami en contestar la llamada, para ella esos 5 segundos fueron 5 horas. ¿Por qué me entregó esa carta? ¿Por qué le estoy llamando? ¿Qué voy a decirle? ¿Siquiera merezco su perdón? Todas esas preguntas y más fue lo que pasó por su cabeza en ese instante, quería pensar en todo a la vez, y por ello no acabó pensando en nada. Bueno. Finalmente contestó Ishigami. Su voz le tomó por sorpresa, no creyó que siquiera le fuese a contestar. Le había llamado sin pensar en nada. No sabía qué decir, se quedó callada unos segundos tratando de analizar la situación, pero fue interrumpida por Ishigami. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sintió como su voz le reinició el cerebro, el poco valor que había acumulado para hablarle se esfumó por completo. Ishigami volvió a interrumpir. ¿Miko? ¿Sucede algo? Quería hablar, quería decirle algo, pero no podía, sentía un enorme dolor en la garganta, como si estuviera siendo ahorcada por una soga, si decía una sola palabra estallaría en llanto. Un pequeño sollozo salió de ella, fue minúsculo, pero Ishigami fue capaz de notarlo. ¿Estás bien? Oí un ruido extraño. Se rindió, ya no podía seguir escuchando su voz, presionó el botón del colgar y apagó su celular para que éste no pudiera volver a marcarle. Sin darse cuenta, ya eran las 10 de la noche, se había pasado de su hora de dormir, cosa que tampoco le importó demasiado en ese momento. Se dirigió al cuarto de huéspedes para acotarse en una cama de verdad, ni siquiera tenía ganas de dormir en su oso. Para sorpresa de nadie, le fue imposible conciliar el sueño, había demasiadas cosas pasando por su mente como para concentrarse en dormir. Las horas pasaban y no había dormido un solo segundo, había perdido la noción del tiempo por completo, su celular se encontraba al otro lado del cuarto y no tenía la energía suficiente como para pararse a revisar la hora. Intentaba, pero no era capaz de dormirse por completo, siempre que estaba a punto de quedar dormida era interrumpida por el sentimiento de culpa. Tras una larga batalla contra ella misma, finalmente fue capaz de descansar un poco, pero cuando digo un poco, me refiero a un poco, pues al cabo de hora y media su alarma sonó, despertándola al instante. Trató de levantarse de la cama, pero su cuerpo se sentía sumamente pesado, pensó en quedarse en la cama y simplemente esperar a que la alarma se apague por sí sola, pero entonces recordó que debido al incidente de la semana anterior, había configurado la alarma para que solo se apague de forma manual. En ese momento maldijo de todas las formas posibles a su yo del pasado. No le quedó más remedio que levantarse y apagar la alarma ella misma, sus piernas temblaban,
sentía que iba a caerse en cualquier momento, una parte de ella quería volver a la cama y dormir, pero era muy consciente de que lograr dormirse de nuevo le iba a ser imposible, por lo que se resignó a vestirse para ir a la escuela. Tomó un baño con agua fría para desatontarse un poco. Para su mala fortuna, el baño hizo efecto mejor de lo que esperaba, pues recordó al instante todo el asunto de la carta. Ahora no solo estaba cansada, sino que también estresada. Ya eran las 7:30 y apenas acababa de vestirse, tenía que tomar una importante decisión, desayunar o peinarse, no le quedaba tiempo para hacer ambas cosas. Siendo sincero, tampoco se lo pensó mucho, fue directo a la cocina y se preparó un sándwich. Ayer se había ido a dormir sin cenar, por lo que sería un suicidio no desayunar. Mientras desayunaba decidió llamar un taxi, si trataba de ir caminando seguramente se desmayaría a mitad de camino. Podrá sonar exagerado, pero para alguien como Miko, quien acostumbra dormirse a las 9 de la noche, esto era un infierno. El taxi llegó antes de que pudiera terminar su sándwich, por lo que se lo fue comiendo durante el camino, ignorando su regla de no comer en vehículos. En ese momento, lo único que quería era pasar desapercibida, pero como es obvio, no lo consiguió. El primer motivo era que la alumna ejemplar Miko Ii no había llegado 10 minutos tarde a clases. El segundo y más importante era su mera apariencia. Esa era la primera vez que iba a la escuela sin sus clásicas coletas, llevaba el cabello completamente suelto y desordenado, acompañado de unas notables ojeras que adornaban una mirada no muy amigable. Notó de inmediato varias miradas y susurros sobre ella, pero estaba demasiado cansada como para prestarles atención, ya haría sus paranoias luego. Su profesora notó que algo no estaba bien, pero por su cara, creyó no tendría muchas ganas de hablar al respecto, por lo que decidió dejarla pasar sin preguntarle nada. Ella se sentó en su asiento y apoyó su cabeza sobre su mochila, la cual puso sobre su pupitre para usarla como almohada. ¡Oh, sorpresa! Se durmió. Miko. Miko. Y no. Una voz familiar trataba de despertarla, ella solo le contestó con un gruñido. Vamos. Despierta. Empezó a agitarla un poco, logrando que abriera ligeramente los ojos. ¿Mamá? Fue lo único que pudo contestar con una voz ligeramente quebrada. ¿Qué? No, soy yo, Ishigami. ¿Ishigami? ¿Qué haces en mi casa? Preguntó susurrando. Estamos en la escuela, empezó a agitarla más fuerte. Eres muy bobo, estamos en mi casa, soltó una risita coqueta. Ishigami tomó su cabeza y la giró suavemente para que viera todo el salón. Su expresión cambió completamente. ¿Yo? ¿Me dormí en clases? Finalmente conectó el cerebro. ¿Tú qué crees? ¿Y dónde está el resto? Notó que el salón estaba vacío. Ya se fueron, la clase acaba de terminar. ¿Qué? ¿Por qué no me despertaste antes? Se levantó abruptamente de su asiento, pero por hacer ese movimiento tan brusco fue atacada por un fuerte dolor de cabeza. ¡Ay! Estaba a punto de caerse, pero Ishigami reaccionó rápido y logró atraparla entre sus brazos. Usualmente ambos se hubieran incomodado por la posición en la que estaban, pero Ishigami estaba demasiado preocupado como para pensar en eso, y Miko directamente no era capaz de pensar en nada. Ishigami apoyó el brazo de ella sobre su cuello, agarrándola de la cintura y empezó a caminar a paso lento. ¿Qué haces? Ese movimiento suyo la desconcertó un poco, pero tampoco es que le molestara. Te llevo a la enfermería, obviamente. Estoy bien, soltó ella un quejido. No, no lo estás, te conozco, sé que preferirías masticar vidrio antes que dormirte en clase. Algo ocurre, si no quieres decirme el motivo, está bien, no quisiera hostigarte, pero al menos déjame llevarte a la enfermería. Miko solo se quedó callada y dejó que la llevara consigo. Finalmente llegaron a la enfermería, estando allí, atendieron rápidamente a Miko, por suerte no era nada grave, solo una fiebre ocasionada por falta de sueño. Le dieron un medicamento para el dolor de cabeza y le dijeron que se fuera a casa a dormir un poco, no le quedó más remedio que hacer caso. Tomó sus cosas y se dirigió a la entrada de la escuela, pero estando ahí se encontró con una sorpresa. ¿Ishigami? ¿Qué haces aquí? ¿No es obvio?
Voy a llevarte a casa, no te dejarán irte sola en el estado en el que estás sin alguien que te supervise, y debido a que tus tutores no están presentes, me ofrecí a llevarte a casa, ya pedí un taxi, debería llegar pronto. Miko puso su ya clásica mirada de sorpresa al oír eso. No tienes que molest, fue interrumpida por Ishigami. Dijiste que querías llevarte mejor conmigo, sería injusto que tú hagas todos los avances. Déjame ser el amable por esta vez. Siempre has sido tú el amable, idiota. Claro, dijo Miko apartando la mirada, para ocultar su sonrojo, esto le vino bien a Ishigami, quien también estaba levemente sonrojado, él no estaba acostumbrado a decir ese tipo de frases, creyó que tal vez sonó demasiado estúpido. Sobre el trabajo, antes de Miko pudiera terminar su frase, Ishigami se le adelantó. No te preocupes por eso, aún tenemos tiempo de sobra para hacerlo, tú solo descansa y recupérate pronto. Está bien, susurró Miko. Se quedaron callados un par de minutos, creando un silencio algo incómodo, pero agradable al mismo tiempo. Finalmente, el taxi llegó y ambos subieron al auto. Este traía una cabina, por lo que podrían hablar libremente sin ser interrumpidos. No tienes que hacer esto, dijo la castaña apoyando su cabeza en la ventana. No empieces otra vez con eso, realmente quiero hacerlo, además, una excusa para perder clases siempre es bienvenida. Miko cerró los ojos sin responderle. No lo entiendo, ni siquiera te gusto, hasta hace poco, dudo que siquiera me vieras como a una amiga, toda la vida he sido desagradable contigo, pero aún así sigues aquí. Una pequeña lágrima salió de su ojo, pero reaccionó rápido y pudo limpiarla antes de que el otro la notara. De pronto, pasaron por un bache, haciendo que Miko se golpeara la cabeza contra la puerta de la cual estaba apoyada. No empieces otra vez con eso, realmente quiero hacerlo, además, una excusa para perder clases siempre es bienvenida. Miko cerró los ojos sin responderle. No lo entiendo, ni siquiera te gusto, hasta hace poco, dudo que siquiera me vieras como a una amiga, toda la vida he sido desagradable contigo, pero aún así sigues aquí. Una pequeña lágrima salió de su ojo, pero reaccionó rápido y pudo limpiarla antes de que el otro la notara. De pronto, pasaron por un bache, haciendo que Miko se golpeara la cabeza contra la puerta de la cual estaba apoyada. ¿Se supone que eso es para hacerme sentir mejor?, preguntó con una ceja alzada. Ishigami se rió al ver su expresión. ¿De qué te ríes?, preguntó ella tratando de hacer una cara seria. Jaja, es solo que esa cara tuya junto a la ojeras y peinado que traes, hacen una combinación muy graciosa. Continuó riendo, mientras la otra hacía un puchero. Si te hace sentir mejor, también creo que es un poco tierno. No, no lo hace, volvió a recostar su cabeza en la puerta. Volverás a golpearte. No, eso no pasa. Sí, pasaron por otro bache y ella volvió a golpearse. Pero esta vez contuvo el grito. Vamos, ríete, sé que quieres hacerlo. Ishigami hizo su mayor esfuerzo en contener su risa. Si estuviese bebiendo algo, definitivamente lo hubiese escupido. Llegaron a la casa de Miko, ella se bajó del taxi, pero Ishigami se quedó adentro. Era obvio, él tenía que volver a la escuela, pero por alguna razón ella esperaba que él se quedara un rato. Se notó un poco de desilusión en su rostro, pero trató de disimularlo como pudo. Gracias, Ishigami. Taxi arrancaba de regreso a la escuela. No vemos, se despidió alzando su mano y soltó un suspiro. ¿Qué debería hacer?